palabra dice que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. No lo sacó con las manos vacías, lo sacó con las manos llenas, porque ellos habían estado 430 años sirviendo a Egipto como esclavos, es decir, no tenían sueldo y trabajaban mucho, trabajo pesado. Muchas de esas impresionantes pirámides y cosas que se hicieron en Egipto, el pueblo de Dios como esclavo fue que la hizo. Llegaron a haber 600.000 hombres trabajando gratis para Egipto. Poco a poco lo fueron subyugando, sometiendo, hasta esclavizarlo. Pero Dios vio el clamor de los hijos de él y dijo: los voy a liberar. Entonces escoge a Moisés, este hombre que tenía 80 años, lo escoge para hacer una obra impresionante. De hecho, y es una de las cosas que usted tiene que saber, si Dios te va a usar, va a haber oposición. Mientras más grande sea el ministerio, más grande va a ser la oposición. Ustedes me están escuchando. Bueno, a veces uno dice: ¿por qué? Si Dios me llama, entonces no puede ser que me esté pasando esta prueba. No. Recuerde que todos los niños varones los mataban en el tiempo de Moisés, porque Dios tenía un propósito con ese varón. De tal manera que la madre, cuando tenía 3 meses de edad, el niño lo puso en una cesta de mimbre, le pusieron betún o brea, alquitrán, para que el agua no penetrara, fue hasta el río y la dejó ir. Imagínense la madre cómo se sentiría al dejar ir a su hijo. No quería que lo mataran. Y Dios, que se ríe de la oposición, hizo que la hija de Faraón, que había dado el orden de matar a todos los niños, estuviera en el río en el momento que aparece la canasta. Ella se acercó y miró y dijo: este es uno de los hijos de los hebreos. Yo creo que Moisés debe haber llorado cuando estaba cerca de esa mujer. 3 meses. Lo agarró, se lo llevó y empezó a criarlo. Dijeron: necesitamos una mujer que lo amamante. Tenemos que buscar una de los hebreos que estaba embarazada y que dio a luz su hijo, y se lo quitaron, no lo mataron, para que amamante a este. No saben a quién llamaron. A la madre. Había muchos miles de personas y llamaron a la madre. Ahora imagínense, a la madre le pagaban para amamantar a su hijo. ¿Cuántas mamás hay aquí? A ver. ¿Le pagaron a ustedes para amamantar a su hijo? Pues con Moisés pasó. Amamantaron a su propio hijo. Imagínense cuando ella, en ese tiempo, había que aprovechar el tiempo. Yo quiero decirle a los padres: hay que aprovechar el tiempo que tus hijos están en tu casa. Hay un espíritu en los colegios para que no puedas criarlos en la iglesia, no puedan recibir adiestramiento o puedan escuchar la palabra de Dios, que no puedan desarrollarse. Entonces crean muchas cosas extracurriculares, extra de lo que es la enseñanza de la ciencia, la matemática, el idioma, etc. Y ya hacen muchos juegos deportivos y de música y tratan de seducir a los jóvenes. El diablo no quiere que tus jóvenes estén en la iglesia. Este es el trabajo que los padres tenemos que hacer como hijos de Dios. Ser firmes con nuestros hijos y criarlos en el Señor. Imagínense cómo aprovechó el tiempo esa mamá hablándole a ese bebé. A veces creemos que los bebés no entienden o no escuchan. Miren, mujeres embarazadas aquí que pasaron el embarazo en la casa de Dios, en medio de la alabanza y los ruidos que nosotros hacemos como hijos de Dios. Cuando ellos nacen, usted los trae en la iglesia y están en su ambiente. Ellos no se asustan por la batería, no, disfrutan el servicio.
Llegó el momento que él fue creciendo, tuvieron que entregarlo, él se cría y estudia en la corte de Faraón toda la ciencia y la sabiduría de los egipcios, que eran muchos, adoradores de otros dioses. Pero la madre le diría de bebé en esos meses que lo tuvo, o ese par de años, tú eres un hebreo, tú eres hijo de Dios. Nuestros hijos tienen que ser ministrados en nuestras casas, de que ellos no son del mundo. El espíritu del mundo no los va a guiar a ellos. Si usted hace un buen trabajo como papá, no va a tener que llorar después por la droga y por las distintas cosas. Dios te los va a proteger. Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios tenía un plan para ese niño. Y Dios tiene un plan para tu hijo, para mis hijos, ¿sí? Ayer hablaba con Jonathan, tuvieron bautismo en el Doral, con la iglesia que tenemos en Pembroke Pines, y bautizaron 25 personas. Nosotros tuvimos que caminar, pero ahora queremos el próximo bautismo para que se aceleren los que dan las enseñanzas. Queremos tener un buen grupo. Amén. Ahora fíjese esto. Moisés creció y un día él vio que uno de los egipcios, imagínense, a él la consideraban la hija de Faraón, digamos como el nieto de Faraón. Él vio que le pegaban a un israelita y le pegaban muy duro, y él lo defendió y lo mató al egipcio. Y él creyó que nadie lo había visto, pero un día alguien lo señaló y le dijo: ¿qué, me vas a matar como mataste al egipcio? Y temiendo que Faraón lo matara a él, se va. Todo estaba supervisado por Dios para un plan. Tú no lo sabes, pero Dios tiene un plan para ti. Y el plan de Dios siempre es bendición porque te ama. ¿Qué fue lo que pasó? Él se fue y cambió completamente su vida. Conoció una mujer, se casó con ella y empezó de aquella cultura, de aquella sabiduría que había aprendido en Egipto, empezó simplemente a cuidar ovejas. Y no eran de él, eran de su suegro. Imagínese usted esta condición. 40 años Dios lo tuvo en el desierto para que se le fuera toda aquella cultura de los egipcios y empezara a depender de él. Hasta que un día, llevando las ovejas de aquí para allá, sabe que las ovejas son distraídas. Las ovejas no tienen olfato para discernir dónde está el agua fresca ni la comida fresca. Necesitan un pastor que los lleve. Por eso es importante que usted tenga un pastor, ¿sí? Y que te dejes corregir. Cuando te dice, no, esto no es así o asá, y a lo mejor te lastima, no estás acostumbrado, pero un pastor corrige a sus ovejas. Y entonces mire lo que pasó. Él vio una zarza, un arbusto, que estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Y este arbusto es un arbusto, la zarza tiene espina, que se seca y enseguida agarra fuego y se consume. Y dijo, voy a ir a ver por qué es que el fuego no la consume. Y cuando se va acercando, Dios le habla desde allí. Si yo fuera Dios, a lo mejor le hubiera hablado de un árbol de orquídea, de rosa, pero el Señor usó un arbolito que no es de gran precio, no se pueden hacer muebles con él, la madera no sirve. Y le dijo, Moisés, no te acerques así como está, quita la sandalia de tu pie, porque este lugar que vas a pisar es santo. Yo creo que al escuchar aquella voz, le deben haber venido el recuerdo de lo que le hablaba la madre, de lo que creían los israelitas, de cómo adoraban a Dios. Y Dios le habla, le dice, he visto a mi pueblo y la aflicción con que los egipcios lo aprietan de tal manera que lo esclavizan y lo hacen sufrir mucho. Y yo he venido a buscarte a ti porque quiero que tú seas el libertador de mi pueblo. Wow, ahí es cuando se revela, cuando Dios, hay momentos en que Dios suelta todo lo que tiene con respecto al plan para ti. Dice, Señor, yo llego a ellos. Por eso, prepárate porque vas a ir a Faraón. Entonces comienza
ese hablar de Moisés. Yo nunca he sido de facilidad de palabra, dijo, porque hay gente que es tímida y otros medios tartamudos. Dice, yo no soy de fácil palabra. Y Dios le dijo, ¿te crees que no he visto a Aarón? Pero yo te he escogido a ti. Y yo quiero decirle, tú estás aquí porque Dios te ha escogido. Y te ha escogido para cosas lindas, para cosas grandes. ¿Sí? Dijo, tu hermano te va a hacer de profeta. Y tú vas a estar en lugar mío como Dios. Yo te voy a revelar las cosas a ti, tú se las vas a decir a tu hermano las va a comentar. Así que no podemos decir, no, es que yo no. Nunca digas no cuando te decimos que hagas algo para el Señor. No digas no. Aunque te cueste, aunque te parezca que no es lo tuyo. Es decir, sí, Moisés no pensaba que él podía hacer. Aparte tenía 80 años ya. A lo mejor cuando mató al egipcio que tenía 40 se sentía fuerte para hacer algo, pero ahora a los 80 dijo, te ruego que envíes al que debes enviar. Y él dijo, yo te he escogido a ti. Y Dios te ha escogido a ti. Por eso estás en esa silla en esta mañana de un día domingo del mes de marzo del año 2025 para alabar y glorificar su nombre. ¿A cuánto le agrada eso? Claro, después que Dios, a través del tiempo, y tu fidelidad y tu lealtad, se va desarrollando lo que Dios va a hacer. A veces, lamentablemente, nosotros arruinamos el plan de Dios por nuestra astucia, por hacer las cosas como nos parece a nosotros y no mantenernos en obediencia, en humildad. Pero si tú quieres llegar, mantente humilde con Dios. 40 años, mucho decir, cuidando ovejas. Aparte es aburrido, la oveja, cuidar ovejas es aburrido. Es siempre lo mismo, sacarlas del redil, llevarla a comer, a tomar agua, ¿sí? Que estén debajo de una sombra un rato y después otra vez al rey. Todos los días lo mismo. Pero de pronto se manifiesta Dios. Te voy a decir algo, cuando Dios se manifiesta las cosas empiezan a cambiar. Dijo, yo voy a estar contigo. Dijo, no van a creer en mí. Ellos me van a preguntar, ¿quién es el que se te apareció? Y le dijo, ¿cómo es tu nombre? Le dijo Moisés. Y él le dijo, yo soy el que soy. Yo soy. El que te salvó a ti es el yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora mire esto. Imagínense después de aquel encuentro con Dios, la vida de Moisés fue transformada. Cuidaba unas 50 ovejas, digo yo, no está el número en la Biblia, que eran de su suegro. Y ahora tiene que ser pastor de cerca de 3 millones de personas. Eran 600.000 hombres que trabajaban para Egipto, contando mujeres y niños, mucho más. Bueno, lo cierto es que Dios los saca con mano poderosa. Cuando no sabía cómo obrar, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés, una vara. ¿Sí? Entonces le dijo, bueno, suéltala. Y se volvió una serpiente. Dijo, tómala de la cola. Dice que huía, pero cuando Dios le dijo, tómala de la cola, se paró y la agarró. Mucha gente huía del diablo, no quería nombrar al diablo, pero ahora, en el nombre de Jesús, Dios nos manda a echar fuera demonios. Y eso vamos a hacer en estos días de campaña. Dijo, te presentarás delante de Faraón y harás esta señal de la serpiente con tu vara. Y también ponte tu mano en el pecho. Y ahora sácala. Cuando la sacó estaba leprosa. Dijo, vuelve a meterla. La metió y cuando la sacó, sana. Dice, también esta señal te doy. Y ahí se fue. Con aquella vara Moisés hizo 10 señales extraordinarias de plagas que vinieron sobre Egipto. De tal manera que ya lo último, Egipto estaba quebrado. Había muerto todo su ganado. Problemas en la agricultura. Problemas de piojos. Ranas hasta saltando arriba a la cama del faraón. ¿Sí? Langostas, después murieron en la última. Todos los primogénitos. De tal manera que ellos le dijeron, miren, queremos que se vayan. Querían celebrar fiesta en el desierto a Dios, a su Dios, vayan, celebren. Pero entonces Dios le había dicho, mira, cuando les digan que se vayan,
díganle no se vayan con las manos vacías. Pídenle el oro que tienen, dinero que tienen. Entonces salieron con las manos llenas, porque con tal que se fueran, se lo dieron. Quiero ese brazalete que tenía tu hijo, me gustó. Los aretes. Las mujeres, imagínense cómo estarían, de contentas. Cuando salen ya y comienzan, enseguida vino la nube que le hacía de protección, porque era en el desierto que iban a caminar. Y también en la noche se volvía la nube una columna de fuego. Es lo que guiaba al pueblo de Israel. Significa el Espíritu Santo que nos guía hoy a nosotros. ¿Sí? Pero apenas caminaron un poco, de aquel oro que habían salido, Dios dijo, porque siempre Dios te da, pero después mira a ver si eres fiel en dar, si tienes buen corazón para darle a Dios. Le pide a Dios por tu economía, pues no puedes ser tacaño después cuando se trata de dar. Esto que vemos nosotros, y pasaron unas 10 personas a dar hoy una ofrenda especial, y lo hacemos para proyectarnos, esto no lo hago para mí. Fue algo hermoso, porque Dios le habló, dijo, pídele a todos que voluntariamente den ofrenda, porque vamos a hacer una iglesia para Dios. Lo sacaron de Egipto, ahora vamos a hacer un tabernáculo. Y cada uno de ellos dio, y abundantemente. Entonces se levantó aquel tabernáculo que no podía ser de cemento ni de piedra, porque había que moverlo, ellos iban caminando. Así que lo hicieron con elementos que podían desarmarlo y armarlo y llevarlo a otro lugar. Estaba hecho de piel de animales. Ese era el tabernáculo que hizo Moisés. Pasaron centenares de años en ese tabernáculo. Ahí adoraban a Dios, ahí ofrecían los sacrificios, estaba el atrio, el lugar santo y después el lugar santísimo. Dios dio especificaciones. El lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar. Pero primero tenía que ofrecer por sus pecados animales que al degollarlos, esa sangre los tapaba, los cubría, pero no erradicaba el pecado. Y todos los años era ofrecer ese tipo de sacrificio. Qué bárbaro, ¿no? Era la adoración del pueblo israelita. Yo estoy contando a grandes rasgos. La palabra de Dios dice en Primera de Crónicas, capítulo 25, versos 6 y 7, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas. Y para el ministerio del templo de Dios, Asaf, Jedutún, Gemán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruido en el canto para Jehová, todos los aptos fueron ¿cuántos? Dígalo, 288. Ahora, después David fabricó instrumento de alabanza en Primera de Crónicas 23:5, mire lo que dice. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Ya no eran 288. ¿Cuánto eran? 4,000 cantores. A veces se me hace, porque el americano sobre todo es especialista en hacer algo, pero usted lo saca de eso para que haga otra cosa. Bueno, no todo, pero una gran mayoría. No, usted agarra al argentino, tiene que arreglar el auto, él es mecánico. Tiene que pintar, él es pintor. Se le rompe algo de la electricidad, es electricista. Pero usted sabe lo que son 4,000 cantores. Cambió la adoración en el tabernáculo. Ya no eran ciertas horas que cubrían. 24 horas al día cantaban y alababan a Dios. Usted podía ir a la iglesia en cualquier momento y toda la alabanza y toda la adoración estaba ahí. No los 4,000, porque había turnos.
A Dios le agradó que David no solamente venciera a Goliat, que era capaz de enfrentarse a un oso o un león, sino que amaba la presencia de Dios. Y sabía que era fundamental para que la presencia de Dios estuviera la adoración y la alabanza. ¿Sabe que yo tengo una lora? ¿Sí? Paquita, Paca. Es una African Grey. Ella sabe algunos coritos. Le gusta cantar. Yo estaba hoy en mi oficina leyendo la Biblia, preparando el mensaje, y escuché a mi esposa poner una canción y empezó a cantar. Y atrás Paca. Hacían dúo. Si usted quiere que la presencia de Dios se mueva en su casa, que haya adoración y alabanza. Cuando usted pone música del mundo, ahí no va a estar la presencia de Dios. Pero cuando usted alaba y glorifica el nombre del Señor, Dios empieza a ver todas las necesidades que hay en tu casa. Cuando hay un problema con un hijo, cuando hay un problema económico, cuando hay un problema de salud. Es importante eso, muy importante. Bueno, lo cierto es que por muchos años estuvieron en aquel templo que estaba hecho de pieles de animales, hasta que llegó David. David era capaz de pelear con un león, pelear con un oso. Él era capaz de pelear con Goliat, un gigante, pero también tomaba el arpa y empezaba a adorar a Dios. Dice que cuando él con el arpa adoraba a Dios, un demonio que atormentaba a Saúl, a Saúl, se iba cuando David tocaba. Es decir que podemos ser gente muy experta en ciertas cosas, ciertas áreas, pero todos podemos adorar a Dios. A lo mejor no cantas tan bien como tu esposa o viceversa, pero en nuestro carro tiene que haber música cristiana. Que tú de pronto vas y en vez de cantar las canciones del mundo, cantamos las canciones que glorifiquen el nombre del Señor. Eso crea un ambiente. Yo quiero decirle que es importante, y a mí me llamó la atención precisamente lo que dice Amós 9:11. Dice, en aquel día, dice Dios, yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Dios, esta es una promesa de parte de Dios. El tabernáculo de David fue destruido por Nabucodonosor. Pero hay una promesa, dice Dios. No el de Moisés. El que va a levantar es de David. Y esto es importante. Tampoco dice el de Salomón, que era mucho más lujoso. Dice que el que va a levantar es el de David. David, 24 horas de adoración continua, de alabanza, de gratitud. Un corazón que ama a Dios le alaba, le glorifica, le honra. Lo honra con sus bienes, con sus diezmos, la ofrenda, con los cantos. David no solo venció a Goliat. Cuando aquel gigante se manifestó, ya Dios le había mostrado a David que estaba con él. Cuando vino a comerse una oveja, un león, él mismo lo agarró de la quijada, se la quitó. Y acá a un perro, usted le quiere quitar un hueso, no va a ser fácil. Un león. Después vino un oso. Y después el diablo mandó el gigante, era lo más grande que tenía. Y con una piedrita lo venció. Los ojos de Dios estaban sobre David. Tú tienes que ganar batalla porque los ojos de Dios van a estar sobre ti para cosas más grandes. El que venga una prueba más grande quiere decir que has agradado en la otra que venciste. Interesante, porque no solo pasó eso. En el tiempo en que se manifiesta David ya como un hombre o un jovencito de Dios, es una época
de tristeza, porque el sacerdote que había, Elí, se había corrompido. Había entrado la apostasía, había oscuridad en el templo. La Biblia dice que ante la lámpara que tenía que arder continuamente estuviera a punto de apagarse, es que Dios llama a Samuel. Y Samuel fue el que ungió a David con aceite. Hay cosas que son muy importantes. Dios nunca nos va a abandonar. Cuando parece que la lámpara se está apagando, Él se va a encantar de encenderla. En tu casa siempre debe estar la lámpara encendida. ¿Cuánto anhelan la presencia de Dios en su casa, en tu corazón, en tus hijos? A veces me da, pensando en esto, veo a los padres consagrados, pero los hijos no. Si la iglesia no es capaz de producir jóvenes que se metan en la búsqueda y en la entrega del Señor, ¿qué va a pasar la próxima generación? ¿Qué va a pasar con la próxima generación? Los padres tenemos un trabajo muy importante en eso, de traer a nuestros hijos y que ellos sirvan al Señor. Si nosotros le celebramos las cosas que hacen en el mundo, pero no los motivamos a hacer las cosas que se deben hacer en la casa de Dios. Dice que él alzaba a David con toda su fuerza y estaba vestido con un efod. Escúcheme, el efod lo usaban los sacerdotes. David fue profeta, sacerdote y rey. Le agradó tanto a Dios aquel hombre. No sé cuántos de los que están aquí quieren agradarle a Dios. Dice que cuando llegó a Jerusalén y dejaron el arca donde debía estar, en lo que fue el tabernáculo de David, la esposa de David lo vio cuando danzaba delante de las doncellas y lo increpó. Le dijo: como un cualquiera ha danzado delante de las mujeres. Dijo: no, yo no dancé delante de las mujeres, yo dancé delante de Dios. Por eso es que a veces yo soy celoso cuando danzan acá, que no estés mirando gente y moviéndote, sino que estés danzando para Dios. Es para Dios que danzamos, ¿me entiendes? Y le dijo David: tú estás equivocada, yo no danzaba para las doncellas, yo danzaba para Dios, el Dios que me escogió en lugar de tu padre, porque esa mujer era hija de rey, el que Dios había quitado para ponerlo a David. Cuando nosotros leemos ahora de que Dios va a restaurar el tabernáculo, dice que Jesús no va a venir hasta la restauración de todas las cosas. Cuando nosotros leemos esta palabra: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La iglesia debe ser una iglesia de adoración, de alabanza, de alegría, de gozo, porque venimos para alabar y glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores.